Hola queridos hermanos y amigos, sean bienvenidos a estudiar la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a compartir la historia de Jesús. Y se encuentra con nosotros nuestro querido hermano Miguel Escalante. Bienvenido, Miguel. Gracias, ¿Cómo estás? Miguel. Gracias por la invitación y bueno, gozoso de estudiar la palabra juntos y con nuestros amigos. Amén. Gracias por estar aquí. Quiero invitarte que hagas una pequeña oración con nuestros hermanos y amigos. Una pequeña oración. Nuestro Padre, nuestro Dios, toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor. Tú eres digno de alabanza. Oramos, Señor, para que aquel espíritu que inspiró que la escritura de este maravilloso libro sea el mismo espíritu que nos dirija en su estudio, en el entendimiento. Toca nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios para conocerte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a estudiar, compartir la historia de Jesús. ¿Cuán impactante, cuán importante te parece que es compartir la historia de Jesús a los demás? Bueno, vamos a ver, esto es como que el camino que todo cristiano tiene que hacerlo hacia el cielo, compartir quién lo salvó y quién lo lleva de la mano hacia el reino celestial. ¿Sabías que nuestra historia tiene un punto donde está el antes y el después? Y nuestra misma edad, nuestro mismo tiempo se enfoca a ese momento. En reconoce que hubo un momento en nuestra historia de este planeta donde cambió. Y por eso nosotros conocemos eso como el antes de Cristo y el después de Cristo. Lo interesante es que cada cristiano tiene también un antes y un después de Cristo. Nosotros podemos ver la maravilla que el Señor Jesucristo, el milagro más poderoso, el mayor milagro, Miguel, que hay, es tomar a un enemigo tuyo que solo quería destruirte y atraerlo a ti y hacerlo un hijo amado y que te ame. ¿Quién hace eso? Dios con nosotros. Amén. Somos hijos de ira, nacidos en pecado y en maldad, enemistados con Dios, separados por nuestro pecado de Él. ¿Y qué ha hecho Dios? ¿Darnos ira? Atraernos con cuerdas de amor a Él y transformarnos, darnos una nueva mente, nuevo corazón, nuevos ojos, nuevos oídos para amarlo, conocerlo y verlo. ¿Y cómo no vamos a contar ese suceso en nuestra vida? Amén. No podemos dejarlo en oculto, no podemos poner esa luz debajo de esta mesa, imposible. Si eso es lo que nos ha llenado de gozo, Miguel. Mira lo que nos dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 en adelante. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Versículo 13. Estas cosas os escribo a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Mira, Miguel, ese mismo versículo, Juan mismo, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, dice lo siguiente: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Las mismas palabras, mira, Miguel, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, las mismas palabras. Y me llama la atención en el libro de Hechos, capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 37. Está ahí en un etíope. ¿Te acuerdas esa escena cuando Felipe fue enviado por el Espíritu, transportado por el Espíritu para enseñarle Isaías? Y este etíope, después de haber escuchado el libro de Isaías, le dice:
Versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El mismo enfoque que quiere dar Juan, tanto en el Evangelio como en la epístola primera de Juan, donde dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Ahora, Miguel, antes de avanzar, este es un punto muy importante en la vida de cualquier creyente. Este libro se ha escrito para que creamos que Jesús es el Cristo. El Cristo es el Mesías prometido desde la antigüedad, el Mesías, Cristo. Y Jesús tiene un significado que significa el Salvador. Entonces, si juntamos la palabra Jesucristo, hacemos el Salvador ungido. El Salvador ungido. Ese es Jesucristo. Y no solo eso, sino que es el Hijo de Dios. Y los judíos entendían, Miguel, que si alguien tenía el título de Hijo de Dios, es Dios mismo. Por eso quedarían apedrearlo. ¿Te acuerdas esa vez que le dijeron, estás blasfemando, te haces tú Dios, te haces llamar el Hijo de Dios? Le decían, porque llamarse Hijo de Dios era hacerse llamar Dios mismo en la tierra. Ese es un fundamento para todo creyente. Ahora, ¿qué te parece que hay tantas denominaciones que a Jesús no lo consideran como Dios, sino como un ser creado? Estamos fallando en el punto principal de la Escritura con esas personas. Pues esta Escritura fue dejada a nosotros para creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es Dios mismo. Es Dios mismo. Ese es un punto fundamental. Y que conocerles, tener la vida eterna. Claro, porque mira, yo te leí Hechos, porque este etíope dijo claramente, en él se ve la ¿cómo se puede decir? Vemos la eficacia de la obra del Espíritu Santo en su vida. El poder del Evangelio. El poder del Evangelio, porque este hombre dice, respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y estas palabras deberíamos decirlas nosotros también. Él es el Hijo de Dios. Cuando en la cultura judía se decía eso, en otras palabras, a nosotros podemos decir lo siguiente. Creo que Jesucristo es el Salvador, ungido, elegido por Dios para salvar a la humanidad. Es el Hijo de Dios. Es Dios mismo que vino a esta tierra para salvarnos. Ahora, estas palabras pueden quedar cortas, pero solamente hay algunas cosas que podemos preguntarnos para continuar la lección, para que quede esto como para estudio para nuestros amigos. Pareciera que hoy en día, Miguel, nadie quiere ya indagar en eso. Sí, Jesús murió en la cruz y bueno, ahora tenemos que averiguar nuevas cosas. Para nuestros amigos que piensan de esa manera, la cruz del Calvario es un vasto océano en el cual nos adentramos y más hondo entramos. Solamente algunas preguntas. Si Jesús es Dios en la tierra, ¿por qué Dios en la tierra murió en la cruz? ¿Por qué dijo, Padre, por qué me has desamparado? Hay preguntas que van a abrirnos la Escritura para entender y maravillarnos de ese suceso. Todo creyente, Miguel, tiene que tener esa experiencia de conocer de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de ahí la importancia de entender estos términos. Creer en el Señor Jesucristo, el Mesías ungido, el Salvador, que es el Hijo de Dios, es Dios en esta tierra. Con eso tenemos para toda la eternidad, dice, ¿no? La escritora de Elena White, que ese va a ser el estudio por la eternidad. Amén. ¿No? Y quiero preguntarte, Miguel, para continuar. Sí. ¿Qué éramos? Bueno, vamos a ir. ¿Qué éramos antes de conocer que Él, en nuestra vida personal o en la vida personal de muchos cristianos, qué éramos antes de conocerle verdaderamente? Vamos a ver que la Biblia nos responde, eso está en Efesios. Efesios, y te voy a leer un versículo de Efesios, después vamos a ver lo que pasó con nosotros, ¿ya?
Y vamos a comparar con un milagro de Jesús, para que veas que la palabra del Señor nunca se va a contradecir y se va a enseñar a ella, va a explicarse ella misma. Ese es un muy buen punto de estudio de la Biblia. Dice Efesios 2, y Él, el versículo 1, os dio vida a vosotros. Cuando, ¿qué estábamos? Muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. Y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces nosotros tendemos a decir, no, todos somos hijos de Dios. No, aquí nos está diciendo que hay hijos de desobediencia que siguen la corriente del príncipe de las tinieblas. En otras palabras, hijos de ese príncipe. Y no son de Dios. Esa era la condición de cada ser humano, Miguel, mía y tuya. Pero ¿qué pasó? Entre los cuales también nosotros, dice el mismo Pablo, se incluye, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Eso es lo que éramos antes de conocer a Cristo. Hijos de ira. Y a nuestros amigos que nos están escuchando, no podemos nosotros pensar, todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios, pero si nosotros estudiamos la Biblia, hay un padre que nos agarró, y ese padre es del mal, Satanás. Jesús viene a romper ese yugo, esa esclavitud. Por eso él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero, ¿qué pasó en eso? ¿Qué pasó? Quiero ver de qué manera bíblicamente el Señor nos da esa libertad. Para empezar, somos muertos en nuestros pecados. Romanos 3:10 nos dirá que no hay justo ni aun uno. Todos se han alejado de Dios. Nadie quiere hacer lo bueno. Y esa, Miguel, es la condición del hombre. Es una condición muy triste. Es una condición que si de él dependiera, nunca saldría de esa condición. Y para ello un ejemplo bíblico. El amigo de Jesús, cuando él muere, Lázaro, él no podía darse vida a él mismo. Tuvo que oír las palabras de Jesús para vivir. Ese es el Evangelio. ¿Y qué hacen las palabras de Jesús? Vamos a ir desde Génesis. Cuando Dios crea a Adán, Él dice que forma del polvo de la tierra y sopla aliento de vida en él. Y cuando entra ese aliento de vida y empieza a funcionar su cuerpo, ¿qué es lo que hace Adán? ¿Qué crees que es lo primero que hace? Está así. ¿Qué crees que hace? Abrir sus ojos. ¿Y qué ve? La luz de su creador. La luz de su creador. No lo vio crear, pero por fe sabe que Él lo creó. Ese abrir los ojos no es algo perdido en la Biblia, te cuento, porque, y bonito, te decía un milagro de Jesús en Juan 9, un ciego de nacimiento, ¿te acuerdas? Sí, el ciego de nacimiento, cuando Jesús opera el milagro de darle la vista, ese ciego, ¿será que se cayó? ¿Será que, ya tengo vista, qué bien? No, Miguel, era ese hombre gozoso. Dice que iba y decía, no, mira, ya sané, ya puedo ver. Ahora mira lo que dice Primera de Juan capítulo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a ¿qué? Al verbo de vida. Juan 1:14 nos dirá que ese verbo se hizo carne y es Jesús. Ahora mira Hechos capítulo 4, versículo 19 y 20. Versículo 19 y 20 dice así. Pedro está predicando y Juan. Y versículo 19 dice, Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahora mira, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, tú ya ves
una respuesta del muerto en sus pecados. Ahora dice la palabra de Dios que el muerto nada sabe. Eso también está hablando acerca de la muerte espiritual. El muerto nada sabe. Y hay una intervención divina que le devuelve la capacidad de ver, de oír, de palpar. Y la actitud de Pedro es interesante cuando dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ese es el punto clave para la testificación. ¿Qué vas a testificar si no lo has visto y si no lo has oído? Vas a ser un testigo falso que acusaba a Jesús, y en vez de testificar a Jesús, serás como esos hombres que su falso testimonio acusaba a Jesús. Entonces, ahí tú ves, Miguel, el acto de salvación que ofrece Dios, que da al hombre, y ese resultado lo vamos a ver ahora en Efesios. Vamos a continuar. Viste que leímos Efesios capítulo 2, vimos que estamos muertos en nuestros pecados, pero ¿qué pasa en el versículo 4? Pero esa palabra es tan bonita, Miguel. Un punto de inflexión. No, ese es el antes y después de Cristo, ese pero. O sea, Miguel, tu vida era así, pero. Y gracias a Dios por ese pero. Entonces, dice que estamos muertos en nuestros pecados, estábamos yendo a la corriente del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, hijos de desobediencia, hijos de ira, alejados de Dios. Pero, ¿qué dice tu Biblia después del pero? Pero Dios, no el hombre. Y nosotros ahí, Miguel, podemos detenernos un segundo, porque el cristianismo moderno no es Dios, es el hombre. Pero el hombre pudo decidir y elegir servir a Dios. La Biblia no dice eso. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio, ¿qué dice? Vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora mira, y juntamente con Él nos resucitó. Miguel, quiero que veas que no está hablando del futuro, no está hablando de la resurrección de la muerte física. Pudo haber dicho como Pablo, ¿no? Llegará el día de la trompeta de Dios y los que están muertos resucitarán, futuro. Aquí dice, nos resucitó. En el pasado. Está hablando de nuestra muerte espiritual, que recibimos vida. El mismo espíritu que levantó a Jesucristo de la tumba es el mismo espíritu que otorga el aliento de vida como en Adán, a nosotros vista, oído, manos para tocarlo. Es el Espíritu de Dios obrando con poder en el cuerpo muerto. Pero fíjate, Miguel, que me llama también mucho la atención lo que dice a continuación. Y asimismo nos hizo. Sí. Nos hizo. Eso no iba. dice nos va a hacer. No, Miguel. Nos hizo sentar ya en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es que estamos en Cristo. Exactamente, Miguel. Y eso vamos a verlo en un punto más adelante. Testificar con seguridad. Me vas a hacer acuerdo de eso. Mira, Miguel, ese punto es tan importante porque no sé si tal vez podemos pasar a ese punto de la seguridad de la salvación, sí. Pero es un buen momento para tocarlo. Cuando dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, es que cuando el Señor nos perdona de nuestros pecados, en Cristo, tú estás con Él ahí. Por eso es lo maravilloso de la justificación por la fe, que en Adán, Miguel, nosotros fuimos condenados legalmente por Él. Él era nuestra cabeza federal. Él era nuestro representante de toda la raza humana, Miguel. Por eso Romanos 5, 12, y bueno, todo Romanos 5 explica a Pablo eso. Por un hombre entró la muerte, así a todos. No la culpa, sino la condenación. Miguel, la condenación. Por Adán entró la condenación porque él era el representante de la humanidad. Por él entró a todos nosotros.
Pero hay un segundo Adán. Jesús es el segundo Adán. Por eso Miguel, él se hizo hombre, para ganar la representación de la humanidad y hacer lo que Adán no hizo. Pero también Jesús es 100% Dios, para pagar el gran precio que ningún hombre podía pagar. La ira de un Dios la paga al pecado. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios Jesucristo, el Espíritu, obran la vida en el hombre es creado nuevamente, nacido de nuevo. He aquí todo es hecho nuevo, las cosas viejas pasaron. Cuando hay ese suceso en la tierra, dice Juan, ahora no lo vemos. No, yo sigo igual. Pero muy pronto nosotros lo veremos, nosotros. Pero Dios ya no nos ve. Exacto. Ahora ya nos ve sentados en lugares celestiales. ¿Qué más podemos decir? Ahora, no es eso para gloriarnos de pensar. Por eso Jesús decía, hasta ahorita no han pedido nada en mi nombre. Él decía, ahora entiende Juan 17. Ahora entendemos mejor. Juan 17 habla Jesús de eso. Estarán conmigo. Él decía, justo antes, momentos previos de la cruz del Calvario. Nosotros, por la fe, por eso Apocalipsis habla de Noel, están en pie con Jesucristo, dice Noel. Amén. No es que estábamos allá, estábamos en la tierra, pero en pie, donde Jesucristo nos colocó a justificarnos. Eso se llama la justificación legal. Somos justificados en el cielo. Somos vistos perfectos para el Padre. No te mira a ti ni me mira a mí, sino mira a Cristo Jesús. Y Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Dios me ve y ve a Jesucristo. Amén. Ese es el punto clave de esto. Y ese es el punto donde tenemos que estar seguros de que Dios nos ha dado su salvación. Yo no puedo dudar de eso. Y así es como obtenemos la vida eterna, teniendo a Cristo en nosotros. Esa es la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Jesucristo. Ahora, hablemos de la seguridad, porque viendo todas estas bendiciones, más allá del perdón, de la aceptación, y ahora que somos sentados, ¿cómo podríamos dudarlos? ¿Cómo podríamos decir que estamos seguros de salvación sin caer en presunción? Ya, a ver, este versículo nos abrió ahora para entender un poco la seguridad de la salvación. Vamos a ir a 1 de Juan 5, 11, 13. Vamos a 1 de Juan 5, del 11, justo lo que estaba leyendo, dice... Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida. Mira, igual habla en pasado, nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, no en nosotros. Miguel, dentro del cristianismo hay una corriente que cree que, bueno, imagínate, esta es una mesa firme para andar, ¿no? Y Jesús lo que hace es tomarlos del pozo al pecador. Tú no vas a poder salir del pozo, así que yo te voy a sacar, te voy a colocar acá. Y nos vemos, que te vaya bien. Cuida la salvación que te he dado. Esfuérzate. Esfuérzate. Y ahí nosotros ocupamos esos versículos. Todo lo puedo en Cristo. Claro. Ahora, el punto es el error, Miguel, de confundir justificación con santificación. Y dentro de muchas denominaciones existe ese error. Por eso les cuesta entender salvos por gracia. No, ellos dicen, no, pero ya Jesús me salvó, ahora yo tengo que hacer mi parte, me toca a mí esforzarme, tengo que cuidar, preservar esta perla de gran precio que es la salvación. Ahora, vamos a poner un equilibrio a esto. El equilibrio es el siguiente. Aquí dice, y este es el testimonio de Dios, nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. O sea, la vida que Dios te ha dado depende de ¿quién? De su Hijo. Está en Él la vida eterna que nos ha dado. Ahora, Jesús dice, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Simple. Ahora vamos a ver algunos versículos más. 1 Corintios 15, vamos a ir a 1 Corintios 15 para ir entendiendo este punto de la seguridad de la salvación. ¿Por qué tenemos que estar seguros de nuestra salvación? Porque yo no puedo ir a enseñar a una persona, oye, conoce a Cristo Jesús y tal a vez lo mejor te salva, a lo mejor. No. Mira, Él mismo, Jesucristo, dice, venid
y tomad. El que mire a mí será salvo. No dice, posiblemente, a ver, vamos a ver cómo se comporta y podemos llegar a darle las... No, mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Esa es la palabra de Jesús. Y esa es la palabra de cualquier persona que ha sido renovado en Jesucristo. Tener la seguridad que en Él soy salvo, en Él hay cambio, en Él hay transformación. Como la serpiente fue levantada en el desierto, así tiene que ser. Confiar que no es que yo mire y voy a ser salvo, sino que es verlo a Él, que Él me va a salvar. Y ser salvo. Ahora, ese es un punto muy importante. Vamos a leer versículo 1 de 1 de Corintios 15, 1 y 2. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis, en vano. Pero primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, vamos a ver Juan 10. Ese evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, nos da una libertad y una seguridad para el pecador. Juan 10. Juan 10, vamos a leer. Juan 10, versículo, aquí está, vamos a leer desde el 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahora mira, aquí viene la palabra clave. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es una seguridad de ese hombre que no dependía de él, sino dependía de nuestro Dios Todopoderoso. Estamos en sus manos. Miguel, vamos a ver Romanos 5. Romanos 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Filipenses 1:6, ya con ese, y te voy a dar un ejemplo bonito para entender la seguridad de la salvación. Gálatas, Efesios, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El justo por la fe vivirá. Ahora, una enseñanza más práctica es la siguiente, Miguel. El matrimonio, tú sabes que fue una institución divina. Dios lo creó, el matrimonio. Y el matrimonio esconde enseñanzas del evangelio en sí. Cuando nosotros nos casamos, Miguel, yo, frente a Dios, hago un pacto y le digo, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud, estaré con esta mujer hasta que la muerte nos separe. Ese es mi pacto. Y no te das cuenta que Efesios 5 dice, grande es este misterio del varón y la mujer, es Cristo y su iglesia. De la misma manera Jesucristo hace un pacto, Miguel, de entregarla a su Padre a una iglesia pura y sin mancha. A pesar que según Ezequiel, Cristo encontró a su iglesia tirada en un desierto, ensangrentada, que se prostituyó. A pesar de eso, Miguel, toma a esa mujer, cura sus heridas y se casa con ella. Y la presentará a su Padre pura y sin mancha.
Cuando yo me casé con mi esposa, si ella comete errores, Miguel, si ella empieza a tener una vida diferente a la que yo conocí, yo, ¡ay, no, ya no quiero! Te daré carta de divorcio, que es lo que hacían los fariseos. Los fariseos eran tan santos a su propio juicio que cuando ya veían un error en la esposa le daban carta de divorcio. Como si fuera algo... No, ya, vete. Pero Jesús viene y les dice, no. Por la dureza de su corazón Moisés mandó eso. En el principio varón y hembra los creó y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Jesús estaba enseñando algo que Él lo iba a practicar con su iglesia. El pacto que hizo con su Padre es lo que une su amor a su iglesia. No depende de su iglesia, sino de Cristo. Yo amo a mi esposa no porque ella me ame. Yo hice un pacto con Dios, por eso el pacto sostiene al amor y no el amor al matrimonio. Mi pacto con Dios me sostendrá para estar hasta la muerte con esta mujer. Lo mismo hizo Jesús. Su pacto con el Padre mantendría firme la unión y su fidelidad para con su iglesia. Jesucristo. Y esa seguridad, Miguel, nosotros tenemos que entenderla, saberla, para que no estemos en que, ay, no, hoy hice algo malo y el Señor me rechaza, tengo que empezar. No. Hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Pero vamos a estar en pecar y en perdonar, Miguel. No, aquí viene el equilibrio. Cuando la mujer, la esposa, empieza a ver los beneficios, los dones, los dotes de este esposo que es perdonador, es compasivo, es misericordioso, la mujer empieza a experimentar culpa por sus cosas malas que hizo y empieza a experimentar una sumisión de amor y confianza a su esposo. Esa es la seguridad y la confianza que la iglesia tiene que llegar a tener en Jesucristo. Amén. Ahora te das cuenta. Ahora entendemos mejor. Esa es la seguridad y con esa seguridad podemos ir a testificar. Sí, me abrió mis ojos, me dio oído. No solo con eso, me ha prometido la vida eterna. Eso es testificar de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Miguel, por esta hermosa reflexión. Deseamos que Dios le bendiga y esperamos tenerlo próximamente en una próxima presentación. Muchas gracias. Gracias, querido Miguel. Dios te bendiga. A ti, querido amigo y hermano, deseamos de corazón que este estudio sea de gran provecho para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.